escucha... Mira, ya estaba la María, dice, menos mal la María. Se nos escucha María, no sé si se nos escucha bien. Ahí se nos tiene que ver. Bueno. Hola, hola a todo el mundo, hola. Ahí estamos. Abuelo, habla tú por si se te escucha bien o no. Bueno, yo deciros lo que queráis. Ahí En primer lugar, buenas noches, buenas tardes. se escucha bien, ¿no, María? Primero de todo vamos a dejar, a ver si nos dicen abuelo si se escucha bien. Y ya empezamos. Bueno, lo primero, Fernando, ¿por qué te hemos traído aquí hoy? ¿Por qué? Porque hoy queremos, bueno, tú no lo dijiste, que queríamos tratar... ¿Esto qué es? ¿Te estoy desconectando? Jeje. Ay, espérate, no, creo que ya está. Vale. Porque ha sucedido aquí algo raro. Un saludito desde la Feria de Osuna. Gracias a Dan, desde la feria de aquí también. Tú nos habías comentado que querías hablar sobre el tema de la vivienda. No solo en España, sino el tema de la vivienda en general. Porque quería que los jóvenes, bueno, y todo el mundo que lo esté viendo, supiera un poco más de cómo está el tema, de cómo hemos llegado hasta aquí, de por qué está el tema como está. Y pues nada, también quiero que te presente para todo el que no te conozca, que seguro que hay mucha gente que no te conocerá. Y nada, preséntate, Fernando. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias al programa Primero Derecha, tanto a mi nieto Nacho, como a Carlos, como a Antonio, por darme la oportunidad primero de participar con vosotros en este maravilloso programa que hacéis. Y segundo, bueno, me llamo Fernando Santa Cruz Aguilar. He sido promotor inmobiliario durante más de 40 años y la verdad que desde este programa yo no pretendo dar lecciones ni cátedra de nada, al contrario, lo que pretendo es aportar mi granito de arena para que la juventud, fundamentalmente a la que va vuestro programa, sepa un poco más de la problemática de la vivienda, ya que como sabéis y podéis constatar, son muchos los jóvenes que desean emanciparse, que desean tener vivienda y que por muchas circunstancias pues, no lo pueden tener. Bueno, pues si queréis empezamos a desarrollar a raíz de las preguntas que vayáis haciendo y vamos hablando del tema. Sí, yo creo Claro. que a raíz de las preguntas que vayamos haciendo, porque, bueno, yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacer, o deberíamos, yo creo que cogerlo todo desde las raíces, ¿no, Osto? Así Sí. que, si quieres empezar tú Sí. cogiéndolo desde las raíces, Yo quería preguntarte un poco. acércate al micro, Osto. Quería preguntarte un poco, has dicho que has sido promotor inmobiliario. ¿Cuál era tu función? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías en tu día a día? Un poco Bueno, tu yo trayectoria Yo profesional. era administrador de una empresa ecijana que promovió durante todo el transcurso de su tiempo que estuvo como promotora. Hicimos más de 3.000 viviendas en distintos puntos de la geografía andaluza, tanto en Córdoba como en Sevilla, como en Écija, fundamentalmente Sabinilla. en Sabinilla, de Málaga, pero fundamentalmente dedicado a la vivienda de protección oficial. Digamos que un 80% de todo lo que promovimos nos centrábamos en el mercado de la vivienda de protección oficial. ¿Y qué es la vivienda de protección oficial? Bueno, Para es que no una lo sepa. vivienda que está subvencionada en parte por el Estado, por la comunidad autónoma también, con una ayuda estatal a los compradores y con una subvención en intereses. Al menos eso era lo que había en los tiempos donde yo me promovía. Ten en cuenta que yo hace ya pues 10 años que dejé por la jubilación de hacer promociones de vivienda en gran escala, y es lo que se difiere respecto a la vivienda libre. La vivienda libre, como sabéis, va destinada a un mercado, por eso se llama libre, que el precio lo pone el vendedor y el comprador pues bien lo acepta o le gusta, en fin. Y la vivienda protegida no, está sujeta a un precio tasado por el gobierno en función de los metros cuadrados y en función del tipo de vivienda. Si vivienda de 70 metros, 80 metros, 90 metros, y está tasado. Esa es la diferencia. Vale, perfecto. Ok. Nada, Fernando, lo primero. Oye, ¿por qué no me dices abuelo? Es que no sé si decirte abuelo, para te voy a cambiar la Hombre, cámara. Claro que sí. Te digo abuelo en vez de Fernando. Hombre, claro que sí. Bueno, tú me has dicho Nacho en vez de Hugo al principio. Bueno, entonces te diría nieto. Nada, lo que yo te quería preguntar para todo el mundo, porque es una pregunta que le hacemos a todo el mundo, y como solemos traer más bien perfiles jóvenes, pues también te la hago a ti. Tú, no sé cuándo empezaste con el tema inmobiliario, desde que eras joven,
o te surgió así, te fue surgiendo a medida que avanzaba tu vida y te metiste en el sector, o tú siempre lo tenías pensado meterte, o estudiaste eso, No, ¿qué pasó? fue por una pura casualidad. Yo trabajaba en una fábrica de muebles de cocina y constituimos una cooperativa de vivienda, porque entonces se llevaba mucho la cooperativa de vivienda. Estoy hablando del año 75, 76, cuando ya empieza la democracia. Nos constituimos en una cooperativa y hicimos 60 viviendas para los 60 cooperativistas. Entonces ahí vi yo una gran oportunidad, debido a la expansión tan grande que tenía en aquellos años el sector inmobiliario, vi una oportunidad y dejé de dedicarme al tema de muebles de cocina y eso, que yo estaba trabajando en una fábrica, era el jefe de compra de la fábrica y me dediqué de lleno a ser promotor inmobiliario. Interesante. Y eso Eso fue el año, nuestra empresa nació en el año 82, 1982, como verían transcurrido ya pues 23 de 2000 y 28 del 2000, de 1982, pues imaginaos, hace 50 años. hace 50 años, guau. Sí, sí. ¿Y cómo fue al principio? ¿Fue complicado de entrarte o se te dio bien desde el principio? No, es que, verá, cuando tú constituyes una sociedad de cualquier tipo, ya no solo promotora, sino una sociedad para fabricar muebles, o fabricar lo que sea, tresillos o sillas, o dispone de capital, o los primeros años son muy difíciles. Porque claro, primero que necesita ayuda financiera. La ayuda financiera, afortunadamente en aquellos años, como ya os he dicho antes, era obligatorio. No obligatorio, eran unos años de expansión y la verdad que la banca pues bueno te ayudaba, pero claro, tenías que aportar garantías, pues siempre te avalaba tu padre o tu hermano. Lo mismo que está ocurriendo ahora en muchos casos, la verdad que eso es una cosa cíclica y se está dando otra vez. Entonces empezamos poquito a poco, empezamos comprando un solar para, me parece que fueron 14 viviendas, lo promovimos, se vendió porque en aquellos años se vendía prácticamente todo porque había una gran necesidad de vivienda. Todavía muchísima gente que habitaba en los pueblos habitaban en casas de vecinos, entonces la gente quiere vivir más dignamente, quieren tener sus viviendas, y entonces empezamos poquito a poco, que no fue decir de la noche a la mañana vamos a embarcarnos en grandes cosas, sino que se fue desarrollando poquito a poco el proyecto. Y una pregunta que quería hacer yo, Acércate. sí, como has comentado que la situación en la vivienda antes era muy distinta a la que había ahora. ¿Ha sido esa transición ese cambio que ha habido en la vivienda, tal, supongo que será precio y tal, te habrás referido? ¿Ha sido un cambio lineal o ha sido progresivo o ha habido algún, por ejemplo, la crisis de 2008 supuso un antes y un después en la vivienda? Sí, Bueno, Ha sido un cambio progresivo y antes tal. de nada, bueno, hay gente por aquí en el directo de TikTok que dice que te conocen de la hermandad de San Gil, abuelo. sí, Ahí, es que fui hermano mayor y actualmente soy hermano mayor honorario. honorario. Sigo perteneciendo a la hermandad, evidentemente. Pues ahí. Bueno, venga, comenta. Eso no, la pregunta, que si a lo largo de estos años, ¿por qué se ha producido un cambio en la vivienda, en el precio, en la demanda y tal? Bueno, crisis ha habido siempre. Por ejemplo, yo recuerdo, en el año 90 hubo una crisis financiera que nos afectó de alguna manera, hubo más restricciones de crédito. Luego en el año 2008, como tú has comentado, debido al problema de la hipoteca subprime y todo aquello que hubo, también hubo grandes problemas con la vivienda. Y actualmente hay otro tipo de problemas, que es en algunos casos el valor de la vivienda. En esos periodos han cambiado muchísimo los gustos de la vivienda. Antes podemos hablar de una vivienda encorsetada, es decir, tú ofrecías un producto encorsetado, tú hacías una vivienda bien de 2, 3 o 4 dormitorios, dependiendo de lo que te iban las necesidades del cliente. Siempre llevaba su cocina, su cuarto de baño, o 1 o 2 cuartos de baño, siempre iban alicatados. Hoy los gustos han cambiado. Hoy los gustos, pues el cliente, tú te tienes que adaptar al cliente. Es decir, el cliente dice, pues a mí la cocina no me la vayas a alicatar. De hecho, no se llevan hoy en día alicatadas, solamente con una pequeña franja de azulejo, que es lo que soporta los muebles bajos. Ya algunos clientes no la tienen alicatada, porque se llaman papeles en las cocinas. Fijaros, papeles han vuelto otra vez a las viviendas en las cocinas.
El resto de los cuartos de baño no se llevan ya bañeras, hoy no se tira, todo el mundo tiene Todo ducha, duchas. plato ducha, Sí, sí. porque la bañera es bueno, que han cambiado los gustos, antes era normal, la bañera para los niños pequeñitos, pues esos gustos han cambiado. Y la crisis del COVID nos vino a aportar un nuevo dato a los promotores, y es que bueno, digamos que el gobierno nos enjauló, nos encerró a todos en nuestras casas durante un periodo de tiempo, no sé si lo recordaréis vosotros, Sí. estábamos 2 o 3 meses, sí. eso, no podemos salir de las viviendas, y todo aquel que tenía un pequeño habitáculo con un balconcito o tenía una pequeña terracita podía salir al exterior. De hecho, recordaréis los programas que la gente desde la calle se desahogaban, Sí. cantaban, pero la inmensa mayoría, y hay muchísimas viviendas construidas en España que no tenían nada más que ventanas. Entonces éramos canarios metidos en jaulas, esa es la pura realidad. Entonces, la verdad que se pasó mal. ¿En qué vino a incidir las viviendas? En que todas las personas que hoy en día están comprando, ya llevamos algunos años, están comprando, prefieren una vivienda más pequeñita, que tenga indudablemente siempre garaje y trastero, vaya anexionado a la vivienda, porque hoy todo el mundo tiene su coche, y en algunos casos la gran mayoría dos, por cuestiones de trabajo, y un trastero porque le permite en el trastero tener la famosa mudanza invierno-verano. Bajo en verano las cosas de invierno y subo las cosas de invierno en verano, así al final, eso es. Y sobre todo que tenga una pequeña terraza, que le sirva de expansión. La terraza yo creo que es un factor Importantísimo hoy en día. popular hoy en día. Popular. No se construye ni una vivienda donde no tenga terraza. Esto, déjame ver si se escucha No bien. tanto que tenga muchos metros la vivienda. Y otro factor muy importante es que les gusta muchísimo a la juventud, me refiero a juventud, al que va a comprar una vivienda entre los 25 y claro. 50 años, no creáis que tampoco tan mayores, que la cocina esté incorporada al salón, mediante una isla, ese movimiento que tenga la vivienda dentro, es una cosa que hoy en día se lleva muchísimo y que a la gente le gusta mucho. No es aquello de la cocina por un lado y tú tienes que abrir una puerta, abrir la otra. No. Claro. Hoy tú, además lo estáis viendo en la enormidad de series que nos están. Esto es importado, no cabe duda, de América, De Estados Unidos. países, de Estados Unidos. Y eso es una cosa que en España se está imponiendo. Bueno, Todo diáfano, así abierto, todo ¿no? diáfano, Claro. abierto. Cocina americana, Americana, tal. Sí, sí. Si puedes bajarte un poco más el micro, que se te ve muy bien la cara. A ver. Ahí, yo creo que ahí está perfecto. Sí, ahí está Mira, perfecto. yo quería hacerte la pregunta porque tú has vivido los años de la expansión inmobiliaria, lo que todo se vendía. ¿Cómo fue un poco el proceso de que se vendían todas las casas como churros? ¿A cómo viviste el crash bursátil y los años posteriores? Bueno, las casas de vivienda, te he dicho antes, las casas se vendían y los pisos se vendían por la necesidad que había. Había una necesidad porque había muchísimo, sobre todo en los sitios donde yo me he movido, fundamentalmente aquí en Écija, que aquí había montones y montones de casas de vecinos, que la gente vivíamos en cuartos, entonces eran casas de vecinos donde vivían todos juntos, donde habían cocinas compartidas, donde había baños compartidos, entonces teníamos necesidad de comprar nuestra propia vivienda. Entonces esa fue la expansión, digamos, el boom. En principio, en los años 40 y 50, el Estado hizo muchísimas viviendas sociales, viviendas muy pequeñitas, adaptadas a las necesidades de aquella época, pero claro, al irse creando una clase media más pudiente con el paso de los años, pues iba teniendo necesidad de otro tipo de vivienda, tanto en la vivienda de protección oficial, que eran las que realmente se vendían en aquella época, como la vivienda libre, que bueno, la vivienda libre siempre se dejaba, digamos, un poco más para los centros de las ciudades, en sitios de más categoría, que la vivienda libre que era en zonas de más expansión, salvo solares, por ejemplo, que podrías encontrarlo en un momento determinado en la ciudad, que podrías tú desarrollarlo como vivienda de protección oficial. Vale. Yo tengo una pregunta. ¿En qué año naciste tú? Para saber un poco... 1948. 1948. Entonces tú has vivido todo el franquismo, la transición... Sí, claro. Yo viví la posguerra, los años más difíciles de la posguerra, del 40 en adelante. ¿Nos puede hablar un poco de ese trayecto? ¿Cómo fue Bueno, cómo yo era fue un la niño, sociedad? cuando uno es un niño, la verdad es que todo le parece un encanto. Recuerdo Claro. mi
En mi época de niño, de jugar, divertirme como un niño, ir a la escuela como un niño, yo empecé a tomar conciencia de la situación que se vivía en aquella época, con Franco, como tú has comentado, ya cuando tenía 20 años. Y yo que me fui a trabajar. Yo terminaba en el bachiller, fijaros dónde queda esto, en el año 60 terminé, yo empecé en el instituto con 9 años, yo nací en el 48, prácticamente en el 58 o 57 estaba yo ya en el instituto laboral, que había quien decía. Hice el bachiller elemental, que había de 4 años, y con 14 años cumplidos, recuerdo que fue un 13 de junio, día de San Antonio, me dieron a mí las notas de bachiller, yo aprobé el bachiller, porque a mí siempre me gustaba mucho el dibujo. Decía un arquitecto aquí, decía muy famoso, que yo hubiera sido un buen arquitecto. Bueno, la necesidad de la vida, mis padres no podían pagarme los estudios y yo me tuve que ir a Madrid a trabajar. Y curiosamente estuve trabajando en Madrid en una tienda de comestibles durante año y medio. Estuve 3 meses en una tienda de comestibles. Esto es ya una historia que creo que no. Sí, cuenta. El programa. Bueno, es que vamos a necesitar un programa. No, sí, No, tú, sí, el programa tú cuenta, claro. Fernando, lo que tú quieras. Quedan, si os cuento mi vida, esto es. No, sí, aquí estamos para todo el tiempo que tú No, pero es que quieras. no quiero tampoco entretener mucho. No, sí. Hacer tu programa que lo tengan que ver por fase. No, yo estoy intentando averiguar bien el audio para que se escuche bien, de mientras. Tú sigue hablando. Yo me coloqué en una tienda de comestibles y el primer día que llegué a la tienda de comestibles, yo me fui el 13 de junio y el día 14 no, porque llegué a Madrid por la mañana, pero el día 15 de junio, a las 8 de la mañana tenía yo que estar en una tienda de comestibles, en el barrio de Argüelles, hacia esquina donde hoy actualmente hay un gran Corte Inglés, en la calle Alberto Aguilera, ustedes no lo conocéis, no había estado allí, había una esquina de Chafán, había una tienda de comestibles, que tengo un buen recuerdo de ello, y el dueño de la tienda de comestibles tenía dos, se llamaba Tomás. Entré de niño, con 14 años, fijaros, yo tenía 14 años, y además era muy durito, 14 años, pues entré a las 8 de la mañana y me dieron un jabón de cerca del suelo, un estropajo y un cubo de agua, y tuve que fregar esa mañana el suelo de la tienda. ¿Que fuiste a Madrid solo? No, me fui con unos tíos míos, y ya estaban allí trabajando. Mi tío estaba trabajando en la Dirección General de Seguridad, ¿sabes? Y aquella misma mañana, cuando yo terminé de fregar la tienda, que la terminé en una hora, porque claro, la tienda era grandecita, pero tampoco era no había supermercado, no se tiraban aquellas cosas. Y de allí, fijaros, donde yo estaba era en una punta de Madrid, y a las 10 de la mañana me dieron 2,50 pesetas, 10 reales, que era lo que había. Me dieron un bote de colacao y una lata de leche condensada, la lechera. Y me dijeron, esto lo tiene que llevar a Cascorro. Cascorro está en Embajadores, otro barrio de Madrid. Me dijeron que era la otra punta de Madrid. Y yo acababa de llegar. Y digo, bueno, ¿y cómo se llega? Y me dijeron, preguntando si llega a Roma. Claro, porque tenía mi bachiller, yo no lo dudé. Allí tenía la boca de metro, me monté en mi metro, fui buscando y analizando las paradas, esta para aquí, esta para allí. Llegué al centro, de José Antonio te tiene que cambiar para Tirso de Molina, Tirso de Molina Embajadores, bajé a la plaza de Cascorro, subí y a las 2 horas estaba yo ya de vuelta. ¿Había metro? Sí, había metro. Donde yo trabajaba había una boca de metro y donde yo llegaba, la última donde llegaba era Embajadores y allí había metro también, con los transbordos en la Puerta del Sol. Sí, ya estaba funcionando el metro. Ahora que has mencionado la peseta, ¿cómo fue el cambio de la peseta? ¿Se afectó positiva, negativamente? ¿Cómo se vivió? Yo creo que fue negativo. Y hoy ya los hechos no remitimos. Es inaudito que un kilo de tomate valga 500 pesetas. Yo creo que no lo de mi generación, casi todas las personas con las que yo hablo, creo que fue demasiado precipitada la entrada en la Unión Europea. Para España demasiado precipitada. Había que hacerlo, porque había que estar en Europa y fuera de Europa, desde luego, esto llueve mucho, esto es como un paraguas, tienes que estar debajo para no mojarte. Pero a juicio de mucha gente, entre las que yo me encuentro, creo que fue un poquito precipitada. Tuvimos que sacrificar mucho. La compensación no fue tan
tan bien como nos hubiera venido a nosotros. ¿Que había que hacerlo? Se hizo, pero claro, a costa de sacrificar. Y una de las cosas que se está sacrificando se está viendo hoy. Los precios están desorbitados. Desorbitados. Claro. Es verdad que desde aquellos años para acá, aquí en España entraron muchísimos millones de euros, muchísimos, para arreglar tantas y tantas carencias que tenía el país. Muchísimas. En Claro. escuelas, carreteras, etcétera, etcétera, sanidad, todo lo que se ha conseguido. Yo es la famosa historia o la famosa comparación que ustedes me habéis hecho muchas veces, que es la del café, ¿no? Que un café Sí, sí. costaba, no sé cuánto Eso, costaba fijaros, en su te lo momento. cuento yo porque ¿Cuánto llegaba a costar un café en antes aquella de la fecha peseta? un café en Ecija, concretamente, costaba 20 duros. 100 ¿Qué? pesetas. 20 duros, ¿cuánto En es? el año, cuando entraron, 20 duros, ahora mismo son 60 céntimos de euro. No, 20 duros no. 60 céntimos no, 6 céntimos, ¿no? 6 céntimos, no sé, supongo. 6 Que no, céntimos. no sé hacer la Sí, comparación. Claro. 6 céntimos, sí. 6 céntimos. Sí. El euro tiene 166 pesetas, Entonces, sí. el cambio. Entonces sí, eran 60 céntimos. Justo. Vale. 60 céntimos. Entonces, el café varía, recuerdo, 20 euros, aquí en Ecija valía un café con leche, llegaba un bala un café con los cuantos de 20 euros. Una moneda de 20 euros que había. ¿De 20 duros? 20 duros, perdón, 20 duros, ya no me acuerdo de la peseta de 20 duros, soltaba tú 20 duros. Y al otro día de aprobarse la adhesión y está en circulación los euros, que fue inmediato, De un día para otro, ¿no? De un día para otro. Pues se había preparado antes y todo y se retiraron las pesetas de los bancos y se puso en circulación, no sé si fue un viernes o un sábado, y el lunes ya empezaban los 2001 euros. fue, ¿no? Y automáticamente los bares subieron a un euro. Anexionaron, se digamos, sugestionaron de que el euro era equivalente a la moneda. Un euro era equivalente a un euro. Una moneda de 20 duros Sí. era equivalente a un euro. En la moneda, la simple moneda. Y subió un 66%. De un día para otro. 166 pesetas que valía. De la noche De la a la noche a la mañana. Y ahí ya la inflación no paró. Ese Luego fue ya se controló. O sea que la gente bueno, ustedes no lo visteis aquello porque ya no, pero dieron unas tarjetitas, se repartieron unas tarjetitas donde estaba Pero la algo han conversión. mencionado en mi casa. La gente nos liábamos mucho, Claro. porque tú tenías que ir haciendo tu cuenta. ¿Sabéis dónde la gente empezó a fijar las cosas muy claras? En las cosas que valían muchísimo dinero. Porque claro, 1.000.000 de pesetas eran 6.000 euros. Y claro, tú no comprabas todos los días en aquella época cosas de 1.000.000 de pesetas. Entonces te lo sabías de memoria. Eran cosas que te sabías de memoria. Un coche. Es que un coche vale 2 millones de pesetas. Y decías tú, 12.000 euros. Enseguida te quedabas con el tema. Pero cuando llegabas ya a comprar un pito para la flauta, o un chupachú, o un paquete de tabaco, o esto o lo otro, te decían 3,50 euros. O unos 50 euros. Son 200 y pico pesetas. Anda, que no subió nada. Llevaba una tarjetita donde tú hacías la conversión. Sí, No, vamos, no sí, sé la conversión. con lo que equivalía. Lo que equivalía. Y claro, te asombraba de lo que equivalía. En las cosas gordas no, aquello se fijó rápidamente. Y enseguida te quedaste. Cuando iba a comprar una vivienda que en aquella fecha, recuerdo yo, que valía 2 millones de pesetas un piso, pues te decían 12.000 euros. Claro, te quedaba rápidamente. 12.000 euros valen los pisos. Sí, en aquella fecha sí. 12.000 euros. Ahora lo dice y es ridículo, ¿no, abuelo? Claro. Hoy en día. Ahora mismo precio marcado estará en torno a los 100 o así. ¿La vivienda? Mínimo. 120. Depende. La de protección oficial no lo sé exactamente porque estoy en el mercado, pero en torno a los 150.000 euros debe estar. Además que no se construye en vivienda de protección oficial, estamos hablando de viviendas libres. Hoy una vivienda libre de 2 dormitorios, os digo, con garaje, trastero, su cuarto de baño, plato de ducha, su cuarto baño, la cocina incorporada al salón y 2 dormitorios, un principal y uno, porque fijaros también que hoy la juventud, los que se casan, familia, la natalidad ha descendido a límites insopesables. De hecho, se está intentando que vengan más inmigrantes, ¿no? Porque no hay, la natalidad ha descendido enorme, porque no estamos viendo la famosa película de Un país para viejos, no estamos viendo viejos, ¿no? Entonces,
es el piso que se vende de 2 dormitorios, el de 3 es muy difícil, pero el de 2 dormitorios, pero sobre todo que tenga terraza. Claro, una terraza. Es que esto está todo enmarcado dentro de lo que vamos a hablar ahora. Lo que no quiero es que adelantemos cosas que vamos a charlar de la vivienda, en sí de la vivienda. Tú guíanos también por donde tú quieres llevar el tema de la vivienda, ¿sabes? Bueno, yo si no queréis que hablemos nada más respecto a mi persona o nada más respecto a los años pasados, para que comprendáis algo de la historia. A mí me interesa mucho la transición, cómo se vio ese proceso en el día a día. Hombre, aquello fue una explosión de libertad, en general para todos los españoles. Ten en cuenta que todos los españoles estábamos con la dictadura que había en aquella fecha. Ya te digo que yo la dictadura la viví muy bien, porque en aquella fecha, pues, en Ecija no había delincuencia de ningún tipo, no había ningún lado, pero claro, también había una mano dura que la contenía. Entonces, no había derecho de reunión. Fijaros, nosotros para la cooperativa, poder reunirse los 60 miembros de esa cooperativa, que la formamos, para podernos reunir, teníamos que pedir permiso a la Guardia Civil. No había reunión libre, tú no te podías reunir más de 3 personas libremente, porque era una multitud y entonces tenías que pedirle permiso a la Guardia Civil. No había partidos políticos, no había sindicatos, o sea que cuando se muere Franco, no seguido, se vislumbró que lo que venía era una democracia y eso trajo consigo una explosión de libertad en todos los aspectos. Ya los partidos políticos y cada uno en función de sus ideales políticos se fueron acordonando unos a un lado, unos a izquierda y otros a derecha y otros al centro. Que en los primeros años lo que había un gran partido de centro, Unión de Centro UCD, ¿no? UCD, Unión de Centro Democrático. Precisamente Adolfo Suárez, que precisamente fue el presidente de UCD y el gran piloto que llevó a feliz término la democracia, junto con el rey, el emérito. Claro, porque mucha gente ahora tiene una visión de Juan Carlos de los últimos años de blanqueo de capitales, pero lo que hizo fue un elemento imprescindible ahora de la transición. De todas formas, yo vuelvo a insistir, esto es por recordar años, y yo lo que me gustaría es centrarme en lo. Y estarán, claro. Los que nos están viendo estarán diciendo, bueno, ¿y cuándo van a hablar? Es que Antonio se viene arriba con cosas políticas. Es que le encanta. Si otra vivienda, otro programa, y os cuento vivencias mías de chico, de grande, cómo se vivía la dictadura, cómo se vivía después de la dictadura, qué ropa había, qué enseres había, qué coches había, y qué experiencia mía, cómo empecé a trabajar, como ya he comentado, luego los cambios que tuve, cómo los tuve, que ya os puedo contar una vivencia de un mayor de 76 años. Pero si nos centramos en lo que... Pues guíanos. Bueno, vosotros queréis que hablemos de la vivienda. ¿Qué es lo primero que traes, datos que traes tú? Bueno, sí. Vosotros queréis saber el estado actual o el tema de la vivienda. Ten en cuenta que la vivienda, tú te compras diariamente, o casi semanalmente, o casi anualmente, o te compras pantalones, te compras camisas. Abuelo, al micro un poco para bajarlo. Ahí. Te compras camisas, te compras cualquier elemento. La vivienda te la compras una vez nada más en la vida. O sea, acaso 2 veces. Comprarla, me refiero. Porque los primeros años, cuando yo me casé, pues también me fui de alquiler. ¿Qué ocurre con la compra y el alquiler? Bueno, pues al final yo comprendí, y con esto no quiero decir que el alquiler no sea necesario, que es necesario. Y se debía de no controlar tanto y liberalizarlo y bajaría el precio del alquiler. Pues, pero en fin, esa es mi opinión. Yo entendí que para mí era más rentable comprar una vivienda que no alquilarla, porque lo que yo destinaba al alquiler era como una hucha, los chavos la compra de una vivienda. La hipoteca, ¿no? Quizá. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que necesitaba la hipoteca, necesitaba quien me financiara esa compra. El inicio de la hipoteca. Eso. Entonces tú te compras la vivienda una vez en la vida. Y cuando te la compras una vez en la vida, o 2 veces, para ti es aparte de tus padres, de tu novia, de tu mujer, de tus hijos, que es lo que tú más quieres, resulta que la vivienda se convierte en una cosa
importantísima para ti, es donde tú vas a vivir, donde vas a disfrutar con tus hijos, donde vas a tener Tu lugar relaciones seguro. más íntimas con tus amigos, con tu esposa, y para ti es una cosa importantísima, es tu barrio donde te crías. Entonces, la vivienda es una cosa importantísima y en España más tiene más valor la vivienda. Valor añadido, digamos, en ese aspecto, ¿no? Entonces, la vivienda hoy, hace muchísimos años, tanto el gobierno central como las distintas autonomías, al carecer de recursos, han ido financiando cada vez menos viviendas de protección oficial. Han ido dándoles menos ayuda a los compradores de viviendas de protección oficial. Eso unido a las trabas que tiene la vivienda de protección oficial, que antiguamente tú hacías vivienda de protección oficial, era un expediente, te lo visaban, comprobaba que tenía derecho, el comprador tenía derecho a esa vivienda porque tenía una serie de requisitos, pero eran requisitos que fácilmente eran demostrables, como eran, que por ejemplo tú tenías que aportar la familia, tenías que aportar que los ingresos que tenías fueran unos ingresos mínimos, no podías alcanzar unos máximos, pues entonces no tenías derecho a la vivienda, que podías comprar una vivienda limitada en 70 hasta 90 metros, no más de 90 metros, salvo que fuera familia numerosa no podías comprarla porque no tenías derecho a esas subvenciones y a esos intereses que también te lo subvencionaban, a esa ayuda que el Estado te daba de una cantidad para que tú pudieras acceder a la compra de la vivienda. Estaba exento de impuestos como era el IVA, en fin, muchísimos beneficios que tenía la vivienda. Pero claro, todo eso el gobierno central tenía que destinar, y a través de la autonomía, tenía que destinar recursos para financiar esa vivienda. No la vivienda en sí, sino los recursos de ayuda, ponerla a disposición de los compradores. Empezó a crear trabas, a crearle trabas a la vivienda de protección oficial, ya hubo una fiscalización, de que las viviendas ya tú no tenías que dejar un cupo para minusválidos, que es correcto y era necesario, porque nos dimos cuenta todos los promotores que bueno, que todo el mundo tenía derecho a comprar una vivienda, y más los minusválidos empezaron a ponerle trabas también a la construcción, con las rampas, con los ascensores al principio no era obligatorio hasta 4 plantas, luego fueron 3 plantas, luego 2 plantas, en fin, una serie de trabas, necesidades que conforme los años eran obligatorios poner a la vivienda y que todos las vimos bien, pero claro, fueron tantas las circunstancias que se dieron que los promotores en un momento determinado dejaron de construir viviendas de protección oficial y la inmensa mayoría de promotores se dedicaron a construir viviendas de renta libre, de precios libres. ¿Qué hizo el mercado? Que automáticamente, porque aquí ocurre una cosa, verás, os voy a contar. Y entramos de lleno ya en el tema. Si veis el papelito que he puesto ahí, la vivienda, el precio de la vivienda está en función del coste. Tú te compras un pantalón y el precio del pantalón está en función del coste. Que le cuesta al fabricante hacerlo, que le cuesta distribuirlo, que le cuesta los comisionistas, que le cuesta vendérselo a la tienda, luego la tienda necesita su margen y al final llega al público, ¿no? Claro, sí. Cuando estamos hablando de un pantalón que vale 40 euros, tú en esas cosas no te fijas. Te fijas en una vivienda que te cuesta 200.000 euros y dices, joder, tío, que una vivienda es cara. Y es verdad. ¿Y por tiene qué? Un precio. ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué vale la vivienda tanto? Pues vale la vivienda por muchas circunstancias. La primera que tenemos que ver es el suelo donde se construye la vivienda, porque para los promotores, como para el carpintero es la madera, para el herrero el hierro, para el promotor su materia prima es el suelo. Si tú no tienes suelo donde construir, tú no puedes hacer vivienda. El suelo, hay muchas clases de suelo. Aunque nos parezca un poco extraño, hay clases. Hay suelos que, de acuerdo con los planes de los distintos ayuntamientos, tienen una clasificación. Son suelos urbanos, o suelos que están programados para ser urbanos, o suelos de extensión, que en un futuro serán urbanos, o luego hay solares, que también son suelos, solares que hay dentro del núcleo de la población, o casas que están muy mal estado para derribarlas, que se convierten en solares para hacer nuevas producciones. Pues todo eso tiene precios distintos y comportamientos distintos. Fijaros, un solar
en un casco, como decía, tiene los grandes inconvenientes de que si eso es de una casa que se está derrumbando, lo primero que tiene que acometer es el derribo. Ya estamos hablando de costes. Lo principal es el suelo. ¿Qué vale el suelo? Ante el promotor se plantea qué vale un suelo urbano dentro del casco. Urbano dentro del casco, porque puede haber urbano a las afueras. Cuando se agotan los suelos que están fuera del perímetro urbano y se convierten en urbanos, a esos suelos hay que dotarlos de alcantarillado, hay que dotarlos de agua, hay que dotarlos de luz, hay que dotarlos de servicios. No sé si me explico. Porque si tú haces como hicimos nosotros, el balcón de Écija aquí, que eran 500 viviendas, la gran mayoría fueron de protección oficial. Ya os digo que en aquella época se vendía eso mucho. Pues allí hubo que llevar todo lo que conocéis como el boulevard del balcón de Écija, el boulevard del ferrocarril. Aquí, aquello hubo que hacerlo y dotarlo de una infraestructura, todo el sector importantísima, de tuberías de agua, de tuberías de luz, para poner el suelo, para que cuando tú hagas la vivienda tú puedas tener a tu disposición el agua allí, la luz allí y el alcantarillado allí. Las calles tienen que estar hechas. Pero claro, a ti no te va a permitir ningún ayuntamiento de decía, antiguamente, en los años 40 se hacían viviendas y no estaban ni las calles hechas. De hecho, yo me mudé a una, las 200 viviendas que llamaban aquí, y nos mudamos, era un pisito de 40 metros, y no estaban ni las calles hechas ni las aceras. No había ni luz. Con eso lo digo todo. Pero era tanta la necesidad que cuando yo me metí en aquel tipo de vivienda para mí era un palacio, porque había agua corriente, que en mi casa no había corriente, lo que había era un pozo. Fijaros cómo han cambiado las cosas. Bueno, entonces, respecto al suelo, pues estamos hablando de esos suelos de extensión que son urbanos, pero que al mismo tiempo hay que llevarle toda esa infraestructura. Esa infraestructura que lo que hace es darle más valor al terreno, puesto que vale más dinero. También es verdad que esos suelos son más baratos que si están dentro del pueblo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Porque en el pueblo, aquí en el pueblo, a mi modo de ver, según la experiencia que nosotros vivimos, hoy, afortunadamente, hoy todo el mundo está enterado a través del cadastro, a través de las páginas del ayuntamiento, a través de los planes urbanísticos que desarrollan planes urbanísticos, lo mismo que planes de estudio, hay planes urbanísticos que desarrollan el suelo y la normativa donde se crean las viviendas, porque en unos casos hay 4 alturas, en otros 3, en otros planta baja, en otros, según las diferentes calles y según si es un casco histórico, si es un casco de extensión, todas esas cosas. Hace ya, os cuento experiencia, hace ya unos 30 años, bueno, surgen no solo en Écija, sino en muchos sitios, muchísimas empresas, no promotoras inmobiliarias, simplemente inmobiliarios, intermediarios, que ponían un cartel y ponían fotografías de viviendas. Se vende una vivienda en la calle tal, se vende un... Lo habéis visto, ¿no? Aquí en Écija hay varias, no quiero mencionar nombres, hay varias. Ustedes veis los carteles puestos en los balcones. Se vende y debajo pone el nombre del que vende la vivienda, en Sevilla igual, donde sea. Bueno, pues aquí concretamente surgió una cosa que para tener una cartera que ofrecer a los promotores inmobiliarios, una cosa es un promotor inmobiliario, un promotor es el que promueve inmuebles, vivienda, inmobiliario significa inmueble, promueve. Y el inmobiliario solamente lo que hace es vender la vivienda. Ser la diferencia. El promotor inmobiliario la promueve, la construye y la vende de por sí solo. Y el inmobiliario es el que tiene una oficinita, que yo tengo una vivienda y la quiero vender, se la doy a él me la vende a un tercero y yo le pago una comisión. Bueno, pues esos promotores inmobiliarios en aquellos años, para tener una cartera de vivienda, pues iban casa por casa, solar por solar, dentro del pueblo, diciéndole a la gente que si querían vender su solar que luego me ofreciera a mí. Claro, en aquella fecha los solares tenían un precio. Usted no se preocupe, nosotros ese solar se lo vamos a vender lo menos un 40 o un 50% más caro, sin darse cuenta que ese 40 o 50% más caro del solar repercute luego en la vivienda. Porque claro,
Si el carpintero compra un metro cúbico de madera a 1.000 euros y hace con ella un mueble, si lo compra a 3.000 euros y le pone un precio a 1.000 euros, si le compra a 3.000 euros, la madera no es el mismo costo, no es el mismo precio. Te sale más caro. Pues eso no nos llegó a pasar a nosotros. Que llegó un momento que los solares en el propio pueblo, para construir viviendas, estaban tan caros y siguen tan caros que es uno de los factores por qué las viviendas dentro de la ciudad son tan caras. Hay más factores que influyen. Una preguntilla con respecto a los solares, porque como ha comentado antes Antonio también tramitaste la realización de edificios por la zona de Sabinillas y tal. ¿Los solares en las zonas de interior, hay alguna diferencia con los solares en la zona exterior y Sí, tal? porque estaréis conmigo de la ley de oferta y la demanda, ¿no? Si hay mucha oferta en el mercado, baja el precio de una cosa. Si hay mucha demanda, sube el precio. Todo el mundo, cuando la clase media empieza a disponer de recursos económicos, todo el mundo quería un pisito en la playa. Todo el mundo tenía que... Todo el mundo, sí. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca una demanda de suelo allí para construir. ¿Qué hace? Si yo tengo mucho interés en comprarte aquí un suelo en la costa. Ojo, nos ha seguido alguien. Orrequía, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué? Un aplauso, nos ha seguido alguien, boludo, muchas gracias. Gracias. Nada, sigue. Ese suelo, si yo te lo quiero comprar a ti y tú me lo quieres vender a mí el suelo, si tú tienes tres compradores, ¿a quién le vendes tú el suelo? Al que te ofrezca más dinero, ¿no? Claro. Pues ya está. Eso ocurrió en la playa. El que lo compra, el que da más, el que lo paga más caro, El que lo compra. el que lo compra es luego el que vende más caro. Claro. Por eso coge el valor en la costa. Aparte de ser en la costa. Como la oferta la demanda de vivienda era tal, y sigue habiéndola, porque todo el mundo quiere tener un piso en la playa. Supongo que lo mismo de la demanda se aplicará, por eso los pisos son más caros en Sevilla, por ejemplo, que en Córdoba. Porque... Correcto. Claro. Y por eso las grandes capitales, por ejemplo, como Málaga, ahora mismo, es Claro, un boom claro. inmobiliario que hay, y en Sevilla va a haber también otro boom inmobiliario, se acerca un nuevo tiempo de comprar vivienda, porque van a bajar los intereses y va a haber unas condiciones a niveles bancarios y de hipoteca más importantes para que la gente pueda comprar. Pero claro, depende de dónde la quieras comprar y de los valores del suelo, lo que sube el precio de la vivienda. Además, si te da, supongo que lo mismo del suelo se aplicará si te das una vuelta por Sevilla, por la zona de Montequinto, Condequinto, todo esto, hay un montón de edificios, se está construyendo Pero una barbaridad de edificios nuevos. ¿dónde vale más cara la vivienda en Sevilla? ¿En el centro? En el centro. ¿Por qué? Porque es el centro. Porque el centro. Es el casco histórico de Sevilla. Pues lo mismo ocurre aquí en Écija. Y lo mismo ocurre en toda España. Que el casco histórico es el que hay. Todo lo demás es una ampliación que se llama suelo de extensión. Se extiende el suelo para poder hacer vivienda ahí. Pues claro, la gente llega como inmigrante, llegamos a Sevilla y queremos comprar una vivienda. Porque nos sale un trabajo en Sevilla y me tengo que mudar a Sevilla a vivir. Porque estoy colocado de AGS o estoy colocado, he puesto un negocio, por lo que sea. Entonces me tengo que ir a Sevilla a vivir. ¿Dónde quiero tener una vivienda? Lo más cerca del trabajo posible. Lo más cerca del trabajo posible. Pero si no hay lo más cerca, donde mis recursos económicos me lo permitan. ¿Dónde me lo permiten? Pues a lo mejor en suelo de extensión, alrededor de Sevilla. Por eso salen los núcleos alrededor de Sevilla, los pueblos de la Cornisa, de la Jarafe, Los Hermanas, etcétera, etcétera. Aún así, esa demanda sigue la misma curva que hemos explicado antes. Si hay mucha demanda en Dos Hermanas, sube el precio de la vivienda. Si no, ¿por qué? Porque los solares, volvemos a lo que te he dicho, si hay 3 solares y hay 5 compradores, pues lo que hacen es subir el precio. ¿Por qué? Porque la gente necesita vivienda y al necesitarla es la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué es más caro en el centro? Por muchas razones. Porque el suelo del centro tiene una condicionante que no tiene el suelo de extensión. El suelo de extensión está legislado por unos planes de expansión de suelo, digámoslo así para que lo entendamos todos. Unos planes donde ese suelo se urbaniza, se le mete agua, se le mete luz, se le dosa, y la propia administración te dice, aquí puede usted construir 9 plantas, aquí puede usted construir 6, allí puede construir 14. Al promotor, mientras más plantas le den construir,
más barato sale el suelo, la repercusión del suelo. Porque si yo en un solar de 1000 metros, metro 4 plantas, no es lo mismo que si metro 10. Claro. Me sale más barato por vivienda, porque el suelo lo he hecho Sí, sí. sacar más beneficio al suelo. Pero eso viene legislado por planes de urbanismo que se llaman. Planes de urbanismo que esos planeamientos lo hacen todos los organismos públicos en función de las necesidades y de los distintos suelos. ¿Qué ocurre? Ese mismo planteamiento ocurre en los cascos históricos de las ciudades. Imagínate una casa en la calle Tetuán en Sevilla, que está en muy malas condiciones, pero la calle Tetuán, que es una calle de las más céntricas de Sevilla, Por no decirla más. Tú yo no creo. tienes más, sí, claro. y esa casa hay que derribarla, eso tiene un límite de altura fijado ya por un plan y por un casco histórico, que no puede subirse más a lo mejor de 1 o 2 plantas, o 3, que además tiene que guardar el entorno, el proyecto se tiene que atener al entorno de aquello, para que no haya distorsión, para que no haya un urbanismo salvaje, ni una promoción salvaje. Depende del entorno, a lo mejor una calle bonita que te permite construir pues, más moderno el edificio, pero imagínate que sea, te he dicho la calle de Tuán por no decirte una calle en la plaza de San Francisco, con el entorno tan bonito que tiene, con esos edificios tan preciosos y tan catalogados. Por lo mismo ocurre aquí en Ecija. Me sale un solar y digo, que aquí vivo en esta calle, en la calle Juan de Angulo, y a mí no me dejan construir 7 plantas. ¿Por qué? Porque el plan general de Ecija no permite que se construya en el casco histórico más de las plantas que se han designado. Por ejemplo, 1 o 2 plantas, lo que tenga. La casa que yo vaya a comprar, las plantas que tenga es lo que te permite. Si acaso te permiten un poquito más porque puede hacer un ático, pero vamos, normalmente es eso. Entonces, eso lo tienes tú que adaptar a esos planeamientos. Esos planeamientos en el casco histórico, además del suelo, si tú compras 1000 metros en el suelo, tú no construyes sobre 1000 metros. Tú tienes que dejar el 25% libre. ¿Por qué? Porque son, digamos, los servicios que tiene ese suelo. Porque los habitantes de ese suelo tienen que salir a respirar. Tú no puedes colmatar, digamos, los 1000 metros, sino serían jaulas. Tienes que dejar libre, donde están los patios de luces, donde los vecinos hacen su pequeño patio, donde hay una fuente, donde servicios comunes que tienen los vecinos. El 25%. El 25%. Tiene un límite. Si el solar es menos, creo que son menos, no sé si son 200 o 250 metros, ya no tienes por qué guardar eso. Pero vamos, eso es anecdótico, ¿no? Es que ahora mismo no me recuerdo el límite. En los suelos de extensión, como tú creas el suelo, tú creas la parcela donde puedes construir, no tienes que dejar nada porque ya has creado otra parcela con los servicios. Has creado otra parcela para guardería, para escuelas, para lo que sea, para que los vecinos se puedan reunir, para hacer una piscina, para hacer todos los servicios que te requiera el propio ayuntamiento en su planeamiento. Vamos, que todo esto en sí es un bucle, porque Eso lo que es. estamos hablando comparando de la periferia de las ciudades, por ejemplo, y bueno, lo que tú has dicho, el suelo exterior, ¿has dicho? O suelo de expansión. Suelo de expansión. El suelo de expansión. Y el casco histórico, por ejemplo, es que, básicamente, tú con el casco en el suelo de extensión, pues tú, construir la calle nueva, construir lo que es la infraestructura del agua, la luz, y ya te permitirán, según los planes del ayuntamiento, las alturas. Y está, por así decirlo, menos regulado que el casco histórico, que está mucho más... Está regulado en el casco histórico, pero es Está mucho más regulado. más complicado. Claro. Y es más caro una obra, no es lo mismo en un suelo de extensión que tú montas una grúa sin grandes dificultades, que llegan los camiones a llevarte los materiales sin grandes dificultades. No sé si me entendéis. Sí, sí. Por ejemplo, en una calle bonita, imaginaros hacer una obra en la calle Alcojo. No sé si conocéis. No, ahora mismo no estoy... En Sevilla, una calle bonita estrecha que conozcáis. No es lo mismo hacer una obra en una calle bonita que en un suelo... Muchas gracias, Gorrilo, por seguirnos. Ha dicho, ole mi tío. No sé si será... no sé si será el curro. El curro puede ser, no sé si será el curro, pero muchas gracias por seguirnos. El Pedro es. Gracias, El Pedro. Pedro, muchas gracias. Entonces, es más caro la construcción, porque esto ya viene unido ya al planteamiento general de cómo cometemos una construcción. ¿Cómo cometemos? Por ejemplo, la pregunta diría,
Fernando, cuando vas a hacer una vivienda, un bloque de piso, por ejemplo, un bloque de piso, ¿qué es lo primero que se plantea? Por lo primero que yo me planteo como promotor, cuando era promotor, ahora también. Bueno, ¿dónde está situado el suelo? Está situado en un terreno de extensión. Me pongo en contacto con el dueño del terreno de extensión. Y ya lo tiene, ese dueño ya tiene un valor de ese suelo. Para mí ya un primer valor, que yo en mi costo, yo tengo que hacer lo mismo que hacer el que hizo el pantalón. Digo, del pantalón dice, ¿cuánto me cuesta la tela hacer el pantalón? Ese es el primer costo. O yo digo, ¿cuánto me cuesta el suelo? Lo primero. El suelo vale X. Bueno, ahora, ¿cuáles son los gastos que yo tengo que realizar? Si os fijáis en el documento que os he hecho aquí, ahí podéis ver el primer parámetro que hay es el suelo. El suelo, depende de las circunstancias del suelo, puede alcanzar un valor a efectos de coste entre el 13 al 16%. En esos parámetros se mueve. Del coste total de la vivienda. Del producto que vamos a fabricar, que vamos a construir, del producto. De Vamos a llamarlo producto, no vivienda. Producto. Yo que hago una vivienda es como el que hago, como el que hace un mueble, lo que hace un pantalón. Para simplificarlo para la gente, lo que tú acabas, el precio que por lo que tú acabas comprando la Si vivienda. vendes la vivienda 100.000 euros, pues 16.000 euros mensuales. No. Eso es el coste de Estamos hablando producción. costos. Coste de producción. de no coste de producción. Estamos hablando Después de venta. coste del Ah, producto, vale. Claro. de coste de producirlo, no de cuánto luego yo lo tengo que vender. ¿De cuánto? tengo que vender? ¿De cuánto te Hablaremos cuesta? al final. ¿Cuánto me cuesta a mí? Yo soy el carpintero que voy a hacer muebles. ¿Cuánto me cuesta la madera? Lo primero, como yo soy promotor inmobiliario, lo primero, mi producto que yo quiero fabricar y que quiero hacer es una vivienda. Por lo tanto, hemos dicho que para el promotor su principal producto es el suelo. Si no tiene suelo no puede hacer una vivienda. Entonces, para mí el suelo es lo más importante. Entonces, dependiendo si es suelo de extensión o suelo en el casco histórico, pues oscila entre el 13% y el 16% del coste del producto final. Fijaros, si el producto final son 100, pues 13 puede ser en suelo de extensión o 16 puede ser en casco histórico. Por ciento, 13% o 16% del 100% del producto. Pero ahora nos vamos a la construcción. ¿Cuánto vale hacer la vivienda? Fijaros los parámetros en los últimos tiempos. Cuando yo era promotor, ese parámetro estaba en torno al 40%. ¿Cómo subió la materia prima, no? Correcto. Me ha subido la materia prima. Y hoy en día está en torno al 69 al 72%. Ha subido tanto la materia prima, tantísimo la materia prima, que se refleja en el producto final. Pero ahí no haga la cosa. Si yo pudiera libremente mañana comprar suelo y ponerme a construir, sería estupendo. Pero es que tengo que pagarle a unos técnicos que me tienen que hacer el proyecto, que me lo tienen que vigilar, dirigirlo, me lo tienen que valorar, le tienen que hacer un seguimiento a la obra, me tienen que hacer una serie de circunstancias que ahora cada parámetro de eso os lo voy a ir desglosando luego. Los técnicos representan el 3,50% del producto final. Los impuestos y las tasas, también tienen impuestos, todo pagan los impuestos, por construir. Y unas tasas, ¿a quién? Fundamentalmente al ayuntamiento, primero impuestos locales, luego hay impuestos autonómicos y impuestos estatales. Impuestos. Si todas las competencias las tiene la autonomía, si la autonomía en la que estamos no tuviera las competencias estatal, autonómicas en vivienda, también habría impuestos nacionales. Por eso todas las autonomías tienen las competencias en vivienda, para que ahí acaben los impuestos. Y Fernando, ¿tú crees que los impuestos son ahora mismo, por lo menos en el ámbito inmobiliario, excesivos a la hora de construirlo? Representan un 6-70%. Sí. ¿Tú crees que son excesivos ahora mismo? Son excesivos. De hecho, si estuviéramos hablando de protección oficial, esos impuestos estarían exentos del 90%. Fijaros.
es el único parámetro que se rebajaría automáticamente los impuestos a la serie de vivienda de protección oficial. Porque los demás serán inalterables, es decir, el que te compra aquí un suelo le da lo mismo que tú hagas vivienda de protección oficial, vamos, que te vende el suelo, le da lo mismo que hagas vivienda de protección oficial o que hagas vivienda de renta libre. A los técnicos igual. A los técnicos les da igual, Da igual, proyecto como todo lo lo demás. demás. La construcción es igual, el contratista que te va a hacer la vivienda les da igual. Ahora, la administración, como quiere desarrollar vivienda de protección oficial y dar facilidades, volvemos a hablar al principio, al bucle, volvemos al principio, lo exoneraba los impuestos hasta el 90%. Como dejó de tener financiación, tanto el Estado, volvemos al principio, como la autonomía, para desarrollar ese tipo de vivienda, por resulta que no se hacía la vivienda, con lo cual el productor hacía vivienda libre, con lo cual ya no necesitaba los impuestos. Pero es que hay más. Están los financieros. ¿Qué te cobra a ti el banco? ¿Qué le pagas tú a la entidad financiera por que te dé el préstamo hipotecario que te ayude a ti a hacer esa construcción y que luego el cliente que te va a comprar la vivienda, se quede con esa parte, la parte que a él le corresponde de esa hipoteca? Y él se lo paga al banco en los 30 o 35 o 40 años que le da para pagarlo. Mientras se ejecuta la promoción, mientras yo estoy haciendo mi vivienda, yo estoy disponiendo de ese préstamo. Me estoy financiando con ese préstamo a la construcción que se llama, y estoy pagando intereses a la entidad financiera. Lógico, la entidad financiera te hace un préstamo, pues le tienes que pagar los intereses que tú acuerdes. ¿De acuerdo? Eso depende del Euribor, ¿no? Claro, está en función de cómo está el mercado financiero en esos momentos. Porque esa variable varía o Eso ya disminuye. luego para el comprador. Si el comprador puede tener opciones de interés fijo, Y a interés renta variable, variable, o mixto fijo al principio, luego variable. Ya hay muchas modalidades. Pero al promotor normalmente le dan un interés fijo. Normalmente, no es variable, es fijo. Luego ya al cliente sí le dan otras condiciones. ¿Y tú a las personas que se quieren comprar una casa, que cuando se van a financiar con una hipoteca, qué les recomienda financiarse? ¿Tipo fijo, variable, mixto? Te explico. ¿Seguimos adelante o luego te respondo? Venga, sí, luego me responde. Te hago un inciso. Verás, el banco, la entidad financiera, al promotor que tiene garantía o que considera que es solvente, que conoce lo que está construyendo, que tiene cierta experiencia y le financia, le ayuda a financiar con los requisitos que el banco le exige, evidentemente, que es lógico que le decía al promotor una serie de requisitos, como que esté vendida más del 50% de la vivienda antes de comenzarla, porque antiguamente no había grandes problemas, porque ahora le he dicho al principio, era un boom, había necesidad de vivienda, pero claro, también es verdad que por ahí muchas bolsas de impago de vivienda, uno de los problemas que hubo fue que la gente no podía pagar la vivienda, entonces se tenía que el banco quedar con ella. Y el banco dijo, oye, mira, yo no me gusta quedarme con mi vivienda, porque yo lo que me dedico es a meter dinero y a comprar dinero, no a comprar vivienda. Yo si te doy un préstamo para que la vivienda esté vendida, si no te lo doy, lógico. Normal hoy en día, y hoy en día eso se lleva a rajatabla. Entonces te sigue una serie de requisitos. Pero una vez que te ha dado el préstamo y tú has iniciado, tú publicitas en el contrato que tú firmas con el cliente que te compra la vivienda, le pones la cláusula de que está financiando la vivienda que está comprando, la está financiando la entidad financiera tal, y que esa entidad te propone a ti que te va a dar sobre tu vivienda un préstamo de tanto, pero que te deja a ti en libertad por si tú quieres irte a otra entidad que te da unas condiciones mejores. Antiguamente no, antiguamente era obligatorio que el banco que te daba a ti esa financiación fuera el cliente se quedara con esa hipoteca. Hoy no, hoy eso es libre. Está legislado por el Estado que tú al banco pagándole la hipoteca, tú te puedes ir a otra entidad que te ha dado mejores condiciones. Normalmente una entidad financiera que te ha dado, el promotor le ha dado la hipoteca, que se va a subrogar el cliente,
agota los máximos recursos para que ese cliente no se le vaya. Porque el promotor, una vez que concluye su vivienda y la subroga, digamos, entre comillas, que si no tiene otras funciones, ya cumple sus funciones, ya pierde el banco el cliente. Pero el otro cliente, el que se va a vivir, lo tiene durante 35 o 40 años y le vende la vivienda, que se la cobra los intereses, le vende el seguro, le vende el plan de pensiones, le vende el seguro del hogar, lo hace cliente, le da tarjeta de crédito, lo fideliza, lo hace cliente suyo, que es a lo que el banco se dedica, a vender y prestar dinero. ¿Entiendes? Entonces procura por todos los medios que si yo te he vendido aquí una vivienda, que te quedes con la hipoteca esa, que no te vayas a otra entidad, a menos que sea una entidad que dé una ventaja muy favorable. ¿Te he respondido a tu pregunta? Bueno, sí, seguimos. Después de los financieros, existe un punto que se llama comercialización. ¿A qué me refiero por esto? Me refiero es que tú ya has puesto tu cartel allí, en la promoción, llegan los clientes, hay que atenderlos, tiene que tener una oficina, tiene que tener un vendedor. Te encuentras que yo soy el promotor, no soy el inmobiliario, soy el promotor, que yo promuevo y vendo. Yo tengo que tener una estructura montada para poder vender ese producto. Eso me produce menos gastos, pues esos son los gastos de comercialización del producto. Los que yo tengo que imputar al producto antes de venderlo. Luego tenemos El seguro. los seguros. Las viviendas tienen todos los seguros, desde que arranca a construirse hasta que entrego la vivienda. Durante todo ese periodo hay una serie de seguros que están respondiendo tanto al comprador como al constructor frente a la entidad financiera y frente a otros agentes, de que el cliente no pierda el dinero que tiene dado. Tú imagínate que yo soy promotor, imagínate que yo ya estamos iniciando la promoción y estoy haciendo, sabéis lo que es el término, la estructura de la vivienda, ¿no? Los pilares primero. Sí. Pero yo soy un viva la vida y digo, tú me has dado a mí por una entrada de 80.000 euros, tú me has dado otra entrada de 90.000, yo reúno aquí entre todo 1.000.000 de euros, yo me quito del medio y dejo esa estructura. Eso lo han hecho muchísima gente. Para que eso no ocurriera, se había una ley que tú, como promotor, tenías que garantizarle al comprador el dinero que te daba. Claro, lógico, porque si yo me meto de medio, alguien te tiene a ti que responder. Y había compañías de seguro que te lo garantizan. Eso es lo que ha pasado. Bueno, no quiero decir porque yo no nombre ni nada de eso porque no sé nada, pero hay viviendas aquí o proyectos de vivienda aquí en Ecija por lo menos que no sé si tiene que ver o si es algo parecido a lo que ha pasado de que el promotor se habrá quitado en medio o alguien se ha... En Ecija ahora mismo actualmente no hay. No, y lo que hay en la... que no sé si esto es un tema más aparte, lo que hay en la FO, lo que se dice que es la FO Del centro comercial, en del el N4, enfrente del N4. La vivienda que abandona. Bueno, efectivamente, ese fue un caso que ocurrió de una promotora que vino de fuera, empezó a urbanizar y a construir aquello, y todos los que compraron allí viviendas, ¿eh? Y quiero suponer, pues yo no conozco las interioridades de otras promotoras, quiero suponer que al que le compraron les darían un seguro a cada uno por sus cantidades de cuentas. Desde luego, si no se lo dieron, lo perdieron el dinero. Y además no recuerdo si en aquellos momentos estaba la isla por ley. O sea que... Eso la ley salió, creo que fue en los años, hace 10 años, nos retrotraemos 2014. eso era en el año 90 y algo, ¿sabéis? Sí, es posible que le cogiera. Es posible que estuviera legislado ya. Entonces, si no estaban garantizados, perdieron el dinero. Tienes la posibilidad de meterte en un juicio. Tú no, siempre tienes la vía judicial, pero hombre, si lo tienes garantizado por un seguro, el seguro te paga a ti y aquí paga y Gloria. Te quitas en medio. Y ahora el seguro se encarga de acotar la vía judicial contra el promotor. Imagínate que yo me interesa una promoción, no la hago, el seguro lo paga ustedes, pero yo tengo, por ejemplo, de tantos años míos como promotor, tengo otro bloque de piso en otro lado. Pues entonces esa compañía de seguro viene contra mí para cobrarme lo que ha pagado por mí.
Claro. Me lleva al juzgado y me quita lo que yo tengo. Claro. ¿Explicáis? Eso está legislado por ley. O sea que realmente, a no ser que sea un desalmado, que no tenga eso, por eso los bancos hoy se cuidan muy mucho a quien le dan la promoción de vivienda. Por eso las garantías que hay tan grandes. Hoy es muy difícil que los compradores, todo eso está todo legislado y amarrado, bien amarrado, se quedan en su seguro. Pero aquí no ves el problema este de la competencia desleal, de que si los bancos solo le dan las ayudas y los préstamos a las grandes multinacionales que tienen ya una base sólida, eso impide el acceso de nuevos promotores, ¿no? No estamos hablando de competencia desleal porque esto es un mercado libre. El banco es el que decide a quién le presta y a quién no le presta. Si esa multinacional tiene bienes raíces y tiene solvencia y tiene proyectos macroeconómicos y que hace, pues el banco no tiene inconveniente. De hecho, ustedes habéis visto muchas veces en la prensa, veréis que la entidad financiera tal le retira su apoyo a la empresa tal, y es una gran empresa hasta el día de ayer. Le retira su apoyo financiero porque deja de tener garantía. Lo habéis escuchado, ¿no? En multitud de periódicos, en la misma televisión. Le han retirado su apoyo financiero a la empresa tal. No tiene por qué ser una pequeña empresa. Yo soy promotor pequeño y a mí me dará el banco en función de mi estatura como empresa, de mi capacidad de endeudamiento y de mi capacidad financiera, me irá dando créditos. Si yo quiero hacer una promoción, cumplo los parámetros que antes he dicho, que la tengo vendida, que tengo los clientes y el promotor me está financiando. Si mañana me meto en otra, que eso hablaremos más tarde, de los saltos que hay en el tiempo. Si me meto en otra y también se dan las circunstancias de que la tengo vendida, de que tengo mis garantías, tengo mis clientes, si esta entidad financiera que me lo ha dado para esta no me lo da para esta, me voy a otra entidad financiera que a lo mejor le puede interesar. ¿Me explico? Si no le interesa a esta, ni a esta, ni a aquella, ni a aquella, ni a aquella, siempre tengo la posibilidad de no realizar la promoción y devolverle a los clientes su dinero. ¿Vale? Y lo último es el Lo 0,40. último, otros profesionales. Al margen de los técnicos, que son los profesionales, hay otros profesionales que te cobran también unos emolumentos por su trabajo. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, Ingeniero. agentes mercantiles, que te pueden llevar a la cuenta, notarios, registradores de la propiedad, para escribir esa vivienda. O sea, hay otra serie de profesionales que en su cómputo global respecto del costo, en la totalidad del 100%, significa un 0,4. Todo eso es el 100%, sumado el 100% del costo. Ahí no está el beneficio del promotor. ¿Cuánto creen ustedes que debería de cobrar el promotor de beneficio por vender una cosa que vale 100 euros? ¿Cuánto debería, hablando vulgarmente, de incluirle para vendérselo a un cliente? ¿Cuánto? Supongamos, ahora os hago comparaciones. Ustedes saben que si voy a comprar unos zapatos a una zapatería y os cobran 80 euros, las zapatillas que llevan, os cobran 80 euros. ¿Saben cuánto le cuesta el zapatero? ¿Al de la tienda? 50. ¿Sabéis cuánto vale un vestido? Si lo compráis en un traje en 125 euros, ¿sabéis cuánto le cuesta? Y ya barato un traje en ese precio. ¿Sabe cuánto le cuesta el traje ese? 60. 40. 40, 50 euros. Entonces, es que depende del producto, están los márgenes. No es lo mismo el margen de 100 euros, de una venta de 100 euros, que el margen de una venta de 200.000 euros. Porque si yo le meto comparativamente el mismo margen que le mete el zapatero a la vivienda, yo tendría que duplicar el precio de la vivienda, con lo cual no vendo. ¿Me explico? Ahora es verdad que el promotor está implicado durante 3 años haciendo una vivienda, pagando una estructura, pagándole a todo el mundo, para un producto que tarda 3 años en venderlo. ¿Cuánto le tiene que meter el promotor a la vivienda? ¿Cuánto debería de ganar el promotor a la vivienda? Teniendo en cuenta que de su beneficio luego tiene que pagarle a Hacienda una cantidad en impuestos a sociedades, tiene que pagar otros arbitrios
como parámetro por metro cuadrado que construya, que también son nacionales. O sea, ¿cuánto creen ustedes? Mínimo duplicarlo, ¿no? ¿Duplicarlo? Duplicarlo, O sea, no. si vale 100, que la vendan 200. No, yo Que creo ese que precio venderlo en 140, Que o duplicarlo así. sin el precio 40%, orbitado. 40%, 35, 30. Un piso que de coste me salga a mí en 150.000 euros, que es lo que sale, ahora luego te queréis entrar en eso. Un coste, un producto, una vivienda que me cuesta a mí 150.000 euros, yo como promotor le debo de meter para correr todo ese riesgo, que menos que le meta un 40%. ¿no? Dices tú, vamos a dejar un 35%, ¿no? Vamos a dejar un 30%, ¿no? ¿Cuánto sería un 30 de 150.000 euros? Un 30, 30%. 45.000 euros más, ¿no? Tendría que venderlo en 200.000 euros. ¿no? Eso es lo que está 200.000. ocurriendo en Madrid. Y lo que está ocurriendo en las grandes promociones, en las grandes ciudades. Que el promotor corre un riesgo Muy grande. grandísimo para hacer ese producto, y si no gana menos de un 35 o un 40%, no le es rentable. Porque su dinero, ese 35%, fijaros, lo tiene que sacar en 3 años. Si tú divides el 35% por 3 años, le sale a cómo? A un 10, a un 13, a un 12%. Por año. Le es más rentable coger su dinero, meterlo en el banco y le dan un 6% de interés, y no se tiene que meter O invierte en bolsa, en cualquier o lo mete en bolsa y lo duplica, también tiene pérdida. Entonces, fijaros a dónde estamos llegando. Claro, y me vas a permitir un Sí, paréntesis, sí. Fernando, porque estamos hablando aquí de todo, del dinero y tal. Entonces yo querría saber tu opinión sobre algunos partidos políticos defienden lo de la vivienda gratis. ¿Tú ves cabida en eso? ¿Lo ves algo imposible? ¿Una utopía? Hombre, la vivienda, te voy a comentar, en la época de Franco se hacían unas viviendas que se llamaban viviendas sociales, las viviendas sociales, y en Efía hay muchas, en Sevilla también, que las hacían muy baratas. Que hay un cartelito, en las viviendas sociales que es por aquí, hay como un cartelito en el escudo de la falange, esas son, ¿no? Esas son. Esas son. Hay viviendas que las hacía, eran muy baratas, y que el propio Estado las alquilaba muy, muy baratas, una cosa simbólica. Imagínate de aquella época, 2 pesetas, 3 pesetas. Claro, el alquiler normal en aquella fecha en un pueblo estaba en 40 pesetas, 50. Entonces, esa la hacía el Estado, eran propiedad del Estado, la vivienda. Esa es la vivienda barata. 2 pesetas no equivale ni a un céntimo, Hoy en día, una peseta, no, eso, ¿No? nada. Estamos hablando de los años 40, 50, en fin, años aquellos, sobre todo 40 y 50. Entonces, eran viviendas que las promocionaba el propio Estado. Y el propio Estado la tenía en su inventario. Y con el paso de los años, esa vivienda luego se la vendieron a los que vivían dentro de la vivienda. Y se la vendieron por precio simbólico. A quien decía, mira, por ejemplo, había entrado por la rotonda. La primera rotonda que os encontráis en Ecija, Sí, donde están las casitas esas que me habéis comentado que están paradas. sí. Bueno, si seguís por el boulevard, a mano derecha encontraréis un bloque de piso todo blanco, Sí. antes de llegar a la rotonda de donde está el toro, los toros. Sí. Bueno, pues esos son los pisos que se construyeron aquí en Ecija en aquella época. Y eran de renta, lo hizo un promotor privado, pero las rentas de cara, lo que pagaba la gente estaba legislado por el gobierno. Tú no podías poner la renta que tú quisieras, te decía el gobierno lo que tú podías, en cuánto podías pasar, porque te daba unas ayudas también. Hoy esas viviendas, ¿sabes en cuánto están alquiladas? El que más paga allí que esté en alquiler, que sea uno de las personas que tuvieron la oportunidad de alquilárselo en aquellos años a la familia que hoy la dueña, lo están pagando 40 euros de alquiler. Tú imagínate el dueño de esa vivienda, que a esa vivienda se le puede ir un bajante, se le puede ir eso, imagínate que tenga que tener una reparación, como se le vaya un bajante, le puede costar 2.000 o 3.000 euros. No paga nunca los 40 euros que te pagan, y además no se le puede subir nada más que
es un poquito todos los años. ¿Me explico? Entonces, eso no es rentable, no se puede hacer eso. Por eso, la vivienda gratis se puede hacer no gratis. Gratis nunca será nunca, alguien le cuesta algo. Porque tú no tienes una varita mágica que diga, aquí hago una vivienda. Tú eres el ayuntamiento de Cija, por ponencia que estamos en Cija, y el ayuntamiento dice, ahí ese suelo, como es mío, porque los promotores están obligados, y ya hablaremos de eso, a darle una parte del suelo de extensión al ayuntamiento, 10%, eso lo tenemos que hacer, para que el ayuntamiento haga viviendas, la haga gratis o semi gratis, o la haga como pueda, para las personas que no tienen recursos. ¿Entendéis? Si todo está bien planteado. Pero lo que pasa es que los ayuntamientos no tienen recursos para hacer vivienda. Y el suelo se tira ahí años y años y años. Claro, No tiene recursos. por mucho que tú le tengas que dar la parte del suelo, Solo hay bolsas de suelo del ayuntamiento sin hacer. sin hacer. ¿Qué hacen los ayuntamientos? Pues que muchas veces el promotor le compra ese 10%. Se valora y se lo compra para que el promotor pueda seguir haciendo vivienda. Porque el ayuntamiento no tiene capacidad de hacer la vivienda. No tiene dinero para hacerla. Sí. Básicamente, tú compras un terreno, le das el 10% al ayuntamiento que es tuyo, para tú luego comprarle ese 10% a él. Eso se puede comprar, puedes llegar tú a comprar ese suelo. Vale. Yo quería hacerte la pregunta de cómo ves el tema este de la ocupación y tal que se está viviendo. Joder, verá, yo no soy partidario de la ocupación, eso debería estar mejor legislado. Yo en un país como España, aquí hay casos, lo estamos viendo todos los días en la prensa. Tú imagínate, tú que eres joven, pero dentro de unos años querrás casarte y te compras, porque tú decides que quieres comprar tu vivienda y te está costando a ti el 30% como mínimo de todo lo que tú ganes te está costando tu vivienda, es el parámetro que hoy en día hay. Y con miles de esfuerzos tú pagas tu vivienda. Y ahora un día sales tú por la puerta, te vas a tu trabajo y cuando vuelves resulta que tienes una familia de ocupas. Te ha destrozado tu vida, la tuya. No tienes dónde irte, ahora tienes que ir a alquiler. No puedes cortarle ni el agua ni la luz, lo tienes que seguir tú pagando. Y inicia un proceso de desahucio Que tarda. que tarda 2-3 años Y que te cuesta a ti el dinero. te cuesta a ti dinero, le tienes que pagar abogados y procuradores, y a lo mejor con suerte los 3 años la ley te permite que lo eches. Con suerte. Pero la culpa no es tuya, ni tampoco es de la criatura que se ha metido allí porque necesita una vivienda. La culpa es que, como ha dicho antes Carlos, las administraciones no hacen viviendas baratas para estas personas que necesitan una vivienda. Que ahí es donde los gobiernos, y por eso se está demandando por parte de partidos políticos que llevan muchísima razón. Esto no es hablar ni de izquierda ni de derecha, esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, se está demandando viviendas que sean baratas, que las criaturas se puedan meter. Con las viviendas que antes se hacían, iguales, baratas. Es la propia administración la que tiene bolsas de suelo, que no le costaría nada el suelo, que podría financiar la construcción de la vivienda a muy largo plazo, porque yo la puedo financiar a 30 años, porque tú la pagas en 30 años, pero a lo mejor el Estado antiguamente con su propio dinero la financiaba a 100 años o a 80 años, con lo cual era muchísimo más barata el pago del alquiler de esa persona que estaba necesitada. Y es más rentable porque te estás descontando la inflación también. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esas personas pues se encuentran sin vivienda y se meten donde primero pillan. También detrás hay, y lo hemos estado leyendo en todos los periódicos, que detrás hay muchas mafias que van detrás de esa criatura que está necesitada, que tienen niños viviendo en una tienda de campaña, o los hijos, debajo de un puente, y dice, tú quieres una vivienda, no te preocupes, tú me das a mí 5.000 euros, yo te proporciono una vivienda. Cuando tú sales por la puerta, le das 2 patadas a la puerta y le dices al que le ha dado 5.000 euros, meterse ahí. Ahí esa es la mafia. Lo mismo que lo de las pateras, que lo montan y lo mandan para acá. Esas son las mafias que dedican a eso. Sí, porque hemos visto un montón. Dicen por aquí, abuelo, que qué razón tienes. Que te han escuchado de eso y dicen que tienes razón. ¿Qué iba a decir? Que sí, que hemos escuchado muchos casos en los que le preguntan
entrevistan a ocupas que hay en casa y le dicen, perdona, ¿quién te ha dado la llave de esta casa? Y te dicen, no, yo hablé con un hombre y me dio la llave por 200 euros. Claro. Pues yo le pago 200 euros al En las mes. grandes capitales estamos hablando de 4.000, 5.000, en algunos casos 200. ¿Dónde se da mayormente eso? En las grandes capitales. En las pequeñas ciudades como Écija o ciudades medias, no, es muy difícil, se puede dar un caso, pero no es normal. No, yo así de primera mano no conozco a quienes tienen ningún caso de Eso, ocupación. bueno, puede haber, pero a lo mejor. Sí, quizás Y no se haya. ocupa, algo, fijaros que bien lo hacen con alguna vivienda que tenga alguna significación o relación con el ayuntamiento. Para no provocarle el problema al dueño de la vivienda. Se lo provoca al ayuntamiento. Sería lo suyo, sería lo suyo. Por eso estamos abogando, bueno, los distintos partidos los llevan en sus programas electorales, resolver el problema de vivienda, pero la verdad es que no cometen. Porque deberían de legislar. Una cosa es, el Estado no le puede hacer la competencia, en un país libre no le puede hacer la competencia a los promotores constructores. Pero también debe de tener en cuenta a los promotores constructores que tienen armas para que el Estado se pueda permitir hacer ese tipo de vivienda. Porque si en Madrid hay una población que necesita esa vivienda, digamos, 3.000 o 4.000 personas, pues hay que construir 3.000 o 4.000 viviendas de ese tipo. No las 40.000 que hacen falta. El resto lo hacen los promotores. Porque ¿quién necesita ese tipo de vivienda? El que no tiene nómina, el que está parado, que está en la calle, tiene un número de hijos, que no tiene nada, y está viviendo de un suicidio muy pequeñito. Ahora, la criatura que está colocada y su mujer está colocada, pues eso se puede permitir luego de comprarse una vivienda, o bien de renta libre o bien de propiedad mundial. Con lo cual volvemos a lo mismo, el Estado tiene armas para hacer la vivienda de régimen social para ese tipo de personas, o para hacer la vivienda de protección oficial para otro tipo de personas que sí tienen recursos, no elevados, pero sí tienen recursos para comprarse su vivienda. Pero todo va a seguir haciendo viviendas libres. Pues sí, la verdad que sí. Abuelo, he puesto por aquí un comentario que dicen, sí, hay en Écija y han tardado 2 años para echarlo, pero no ocupas de patadas, sino ocupas de inquilinos que dejan de pagar y han tardado 2 años para recuperar su vivienda. Sí, pues ya se lo ven. Yo no conozco, la verdad que yo no conocía ningún caso. Pues por aquí, bueno, Sí, supongo que siempre Écija es lo suficiente. Es lo Por suficientemente lo cual grande. tenemos que tener más cuidado y más seguridad en las viviendas, tanto en las puertas como en las puertas del edificio y todo, y tener más conciencia los propios dueños de los edificios, que no dejan la puerta abierta, que se puede colar cualquiera, tener sus porterillos con televisión, en fin, una serie de circunstancias que hoy en día están en vigor, y tener, por supuesto, un seguro de la vivienda, y si me apura, hay seguros que ya contemplan la posibilidad de asegurarte que si se mete uno ocupa. Sí, pero aún así, entiendo la frustración de que tenga que haber un seguro Claro que sí, pero que los ocupa, pero- ¿sabes, abuelo? pero eso es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué hay ocupa? Porque no hay Porque vivienda. no hay vivienda. ¿Por qué no hay vivienda? Porque no se construye. ¿Y quién la tendría que construir? Esto es un bucle que no tiene fin, que al final hay que irse a la raíz. Claro. Pues sí. Hombre, en una dictadura lo resuelven rápidamente. Hombre, Va la autoridad, coge que lo ocupa por el pechete, espera una puerta a la calle, y si tiene 3 hijos le da. igual. Pero es que no estamos en una dictadura, estamos en una democracia y hay que respetar las leyes, Claro. que para eso están. Una cosa. Yo estaré conforme o no estaré conforme con esa ley. ¿Se podrá modificar o no se podrá modificar? Porque se podrán acelerar los plazos para que los ocupas no estén tanto tiempo. Pues habrá seguramente dificultades, pero evidentemente hay que darle solución. Y esto no es una dictadura, es una democracia. ¿Había alguna pregunta que tenemos que responder de antes o...? Yo quería hacerle un par de preguntas ahora, pero de otro tema. Vale. La Yo, pregunta de política. si me permitís, Sí. eso es lo suficientemente amplio, porque os he explicado los 3, 6, 8 puntos que tiene el coste del producto, pero no hemos entrado al detalle. Es que cuando entremos al detalle ustedes se vayan a poner las manos en la cabeza, porque
porque eso sí lo entendéis, que vale el suelo, vale la construcción, vale los técnicos, pero cuando entremos me voy a decir, ¿y esto por qué es así? Y lo otro por qué es así. Y se vaya a dar cuenta la cantidad de estructura, la cantidad de cosas que hay que enganchar en la vivienda. Por eso vale lo que vale. Porque la gente lo tiene que entender. Tiene que entender el por qué vale una vivienda. Ahí es donde yo quisiera explicarlo. El por qué, cuando hablamos de técnico, es que un arquitecto, no, esto es 4 planos, no. Esto tiene más cosas, muchas más cosas. Y hay muchos documentos oficiales antes de yo empezar a poner un ladrillo. Y todo eso vale dinero. Y tú dices, ¿es posible? Claro que es posible. Es que si no, no puedes andar, no puedes hacerlo. Hay muchísimos organismos, muchísimas cosas. ¿Y cuáles son los gastos de eso? No, si entramos hoy, yo creo que si con esto lo hemos aclarado, Sí. y perdona, Sí, no, me no. gustaría contestarte no solo a eso, sino a todo, porque es todo. Con esto ya hemos dado un primer avance y yo os invito a que cualquier otro día me invitéis de nuevo, y para la redundancia me invitéis y hacemos un programa para desarrollar y a ver si nos da lugar de desarrollar siquiera 3 puntos. Siquiera 3. Imagínate lo que se puede desarrollar de ahí, ¿no? De por qué vale tanto. Y de cuando por qué vale tanto las la personas estén concienciadas, yo te garantizo que Que entenderán. entenderán a la gente el por qué vale las cosas. Porque nadie les explica en el fondo de la cuestión el por qué la vivienda vale lo que vale. Porque todo el mundo cree que es muy fácil. Y no es tan fácil, es muy complicado. Ahí hay 8 puntos. Pero esos 8 puntos se convierten en 3 hojas. Entre hojas de tabla de. Esos 8 puntos son los 8 puntos que hay aquí. Y fijaros, este tiene 7. El primero, que es el suelo, tiene 7. Pero es que el de la construcción Fernando, si tiene lo puede enseñar 12. la cámara, es así. Claro. un poco. Ahí. Ahí. De esos 3 hojas. 3 hojas para desarrollarlo. Cada punto de esto tiene a su vez, este tiene 7 u 8, este tiene 10 o 12, este tiene otro 7 o 8, este puede tener 20. Y para explicar cada uno de estos, el porqué de cada uno de estos. Y por qué cobran de la vivienda. Lo Para complicado. llegar al final a eso. O sea, que cuando queráis, otro dice, yo por no hacer un largo programa. No, no. Además, eso ya. Llevamos una hora y media, llevamos ya, abuelo. Si queréis hacerme alguna pregunta final. Sí, Si voy a hacerte la pregunta final. final de cómo ves tú el futuro y si crees que esto va a seguir subiendo y si consideras que la gente va a vivir peor de lo que se vivía antes. No, al futuro siempre tiene, la vivienda siempre hará falta. Además la vivienda siempre se ha dicho que es un refugio del dinero. Tú, en el dinero en tu casa, ¿qué haces? Se está devaluando. Entonces comprar una vivienda o comprar un local comercial, que siempre valdrá más. ¿Por qué? Porque siempre la vivienda hará falta. De hecho, que sepáis, hay 600.000 viviendas demandantes en el país. 600.000. Antes hacían, normalmente en mi época se hacían 500.000 viviendas por año. Hoy actualmente hay una demanda flotante de 600.000 y se van a construir 50.000. Imaginaros cuántas personas se van a quedar sin vivienda, sin poder tener acceso a esa vivienda. Esto, el futuro tiene la vivienda y tendrá siempre. Que seguirá subiendo, indudablemente. Lo lógico sería controlarlo. Para controlarlo, las administraciones públicas tienen que poner tapón en muchas cosas. Tú al principio me preguntaste, ¿y los impuestos se podrían bajar? Sí, se pueden bajar. Mi criterio es que se pueden bajar y se deben de bajar. Si bajan los impuestos, los ayuntamientos dejan de tener ingresos. Si dejan de tener ingresos, ya no voy a dar tanto servicio. Si queremos que nuestras calles estén limpias, habrá que tener un concierto con una entidad de limpieza que las limpie sobre el dinero. Si queremos tener un buen alumbrado, tenemos hay que pagar una infraestructura. Por lo tanto, si el ayuntamiento no tiene dinero para dar todos esos servicios, dime tú dónde lo va a sacar. ¿Por qué pagan todos esos servicios? Porque recaudan. A los ayuntamientos les interesa que se hagan viviendas, porque recauda como licencia de obra, tasa, esto, y luego recauda
al hacerse cada vivienda tú pagas todos los años un IBI. ¿Habéis escuchado el famoso IBI, no? El IBI es un bien, un impuesto al bien inmueble, al piso que tú te compras, o la casa que tú tengas, pagas un impuesto todos los años. Eso me parece flipante. Y pagas también las tasas, y pagas la basura. O sea, pero eso son dos temas. Una cosilla, porque en el anterior podcast llevamos un compañero nuestro que estudia Derecho y tal, y hablamos de la mentalidad española de que los españoles tienden a invertir mucho en el inmueble. Comprar. Que, claro, que no invierten, no es como, por ejemplo, en Estados Unidos invierten mucho en la bolsa y tal. Aquí tienes dinero, invierte en piso, compra piso. ¿Tú ves eso factible? Claro, porque antes hemos hablado de la oferta y la demanda. Mm. ¿Qué le da valor a una cosa? La ley de la oferta y la demanda. Claro. Si hay pocos pisos y la gente, en lugar de alquilar, porque no quiere tirar su dinero, quiere comprar una vivienda, si hay poco, ¿qué es lo que hace? Subir de precio. Si hay mucha vivienda en el mercado, ¿qué es lo que hace? Bajar el precio. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Hoy hay 600.000 solicitudes por 600.000 viviendas, demanda, no solicitudes, demanda contratada en toda España, la suma de toda España de 600.000. Y no se construyen, las pocas que se construyen, ¿cómo son? Caras. Claro. Porque si no la compras tú, la compras este. Súper Y luego a el suelo. ¿Y yo a quién se la vendo? El que pague más. A que pague más. Construyo la que pague la más cara. ¿Por qué? Porque gano más dinero. El 35% que yo voy a ganar no es lo mismo si construyo un piso de 100.000 euros que si construyo un piso de 200.000, ¿no? Porque ese 35%, que sería de 100.000, serían 35.000 euros, pero si lo construyo de 200.000, ese 35% sería 70.000. ¿Me explico? Y vale lo mismo un ladrillo en un piso de 200.000 euros que en un piso de 100.000. Pero no quiero entrar ahí, por eso hay que desarrollarse. ¿Os dais cuenta, no? Sí. ¿Os dais cuenta cómo alrededor de la vivienda hay tantos criterios, que todos están influyendo en ello? Bueno, yo tenía una más porque yo tengo una. Venga, venga. Que es que yo la he visto durante... Vamos, he visto muchas personas que han nombrado la posibilidad de que los jóvenes ahora os recomiendan incluso, no sé si tú lo puedes ver como ignorante de la vivienda a lo mejor, recomiendan ahora mismo o ven mejor o más factible alquilar que comprar. Por el tema de lo que cuesta, los salarios, el dinero que tiene la gente, lo caras que son las capitales. No, ¿Qué opinas? la gente observa que los que quieren alquilar, la gran mayoría son jóvenes. ¿Pero por qué? Porque no tienen estabilidad en su puesto de trabajo. No tienen un futuro seguro. Porque yo, con tu abuela, compramos la primera vivienda con miles de esfuerzos, pero yo tenía un contrato fijo. Y mi empresa, yo cobraba todos los meses y yo tenía un futuro por delante. Y no me importaba endeudarme porque mi empresa era una empresa fuerte. Y si no me colocaba aquí, me colocaba aquí. Siempre tenía trabajo, siempre tenía. Hoy no podemos decir eso. Por eso los jóvenes prefieren meterse de alquiler porque no lo ven claro. Porque yo te pregunto a ti, ¿tú estarías dispuesto a tirar 500 euros por alcantarilla y no tenerlo en una cartilla tuya? ¿Tú No. qué estarías? Tenerlo en la cartilla, ¿no? Pues el piso es tu cartilla. Porque cuando la abuela y yo dejamos de compramos la primera vivienda, que nos costó, fíjate, 700.000, no digo 700.000, ¿sí? Digo bien, 700.000 pesetas nos costó la primera vivienda. Cuando tu abuelo y yo nos mudamos a la segunda vivienda que compramos, porque aquella ya nos venía chica, yo la vendí en 2,5 millones de pesetas. Dios. Y habían pasado más que 4 años. La cartilla, yo estaba metiendo, en lugar de meterlo en el banco, lo estaba echando en mi piso y se revalorizó tanto que me permitió dar la entrada en otra que me costó 3 millones de pesetas. Pero es que cuando me fui de esa para venirme aquí, la vendí en 10 millones de pesetas. Sí, eso ¿Pero sí me por qué? impresiona, Porque yo tenía mi trabajo, yo estaba seguro, tenía futuro. Pero hoy en día, el gran problema de este país es el paro, y no ya tanto el paro porque según los indicativos del gobierno están subiendo, pero ¿qué clase de trabajo que hay? Trabajo precario. Un fijo discontinuo.
trabajo discontinuo, no es un trabajo fijo, es decir, yo tengo que mi trabajo y esta empresa va para adelante porque tiene ayuda, porque está bien gestionada, yo formo parte de la empresa, mi empresario me quiere a mí, yo cuido, que eso es otro factor que no hemos hablado porque no me corresponde hablar aquí. Yo quiero mi empresa y doy la vida por ella porque es mi vida y es mi futuro. Es que son una serie de circunstancias. El Que hoy en día sentimiento no de se la dan. Por empresa. eso los jóvenes se meten en alquiler. Que dicho sea de paso, alquileres no hay. Es que, no, es que, ese- No es hay que alquileres. el problema es ese. Claro. La gente ¿Por quiere qué? alquilar, Porque no hay, no puede comprar. Claro, el promotor va a hacer vivienda en alquileres. ¿Qué necesitaría? Ayudas. Ayudas. Porque si yo te voy a alquilar a ti una vivienda y tú me vas a pagar a mí el 60% del valor que yo le tenga que pagar al banco, me falta el 40%. Yo no lo puedo pagar. O me dan muchísimos años el banco para pagar, que es lo mismo que yo le voy a cobrar, que me lo va a alquilar. O tengo yo el dinero para hacerlo. Las grandes multinacionales podían hacerla, esa vivienda y alquilarla. Las grandes bolsas de alquiler están en las grandes compañías. Pero como todo el pueblo, pequeñito, le cuesta mucho trabajo, porque no tiene tesorería, no tiene liquidez para hacerla. No se puede meter. Hombre, yo lo que no haría nunca es tener, por ejemplo, mañana me toca a mí el euromillón y me tocan 100 millones de pesetas. Lo primero que hago es hacer un bloquecito de 40 viviendas. Y en lugar de tener el dinero en el banco, lo tengo en el bloque. Que el bloque siempre será mío y ahora lo alquilo. Entonces, claro, una rentabilidad de ese dinero mayor que si lo tengo en el banco. Y estoy ganando un alquiler y siempre es mío. Siempre es mío el bloque. Para mí, o para mi hijo, o para mi nieto, o para mis tataranietos. Siempre será suyo. Pero eso que lo puede hacer, que tiene los dineros. Ahora, si yo soy un promotor que quiero hacer vivienda libre, o sea, perdón, vivienda para alquilarla, me tienen que dar financiación a muy largo plazo para que yo me salgan los números, que yo compense lo que yo lo alquilo con lo que tengo que pagar al banco. Para correr ese riesgo. Y si no es todo, por lo menos una parte importante. Por eso no se hace. Pues nada, ya con esto llevamos 1 hora y 40 casi de programa. Sí, Con esto yo creo que cansa mucho a yo creo que ha quedado, o por lo menos le hemos dado una buena vuelta a lo que es la vivienda. Por lo menos hemos asentado las bases para que la gente comprenda más o menos, pues eso, cómo está el tema. suelo, construcción, técnico, impuestos y tasas, financieros, comercialización, seguros y otros profesionales. Esos son los 8 grandes pilares en lo que se basa el coste de hacer una vivienda. De ellos, el más importante, lo estáis viendo ahí, el 72%. La construcción, la materia prima. Con la materia prima. El talón de madera para el carpintero, el 72%. O sea, de 100 euros que se gaste el promotor, 72 van para el constructor. La verdad. Yo la verdad que aprendí mucho en el podcast. Hombre, yo creo que Vale, todo el mundo que lo haya visto Antonio. y todo el mundo que lo verá, porque esto se subirá a YouTube y lo verá más gente aún, y después en Lo TikTok, que tenéis a vuestra en disposición otro para lado. hacer cuantos programas queráis para ir ahondando en este tema. ¿Vale? Vamos, Muy interesante. es un tema más que interesante y más bien necesario que la gente comprenda un poco, por lo menos tener una idea. Porque lo tenéis a vuestra disposición. Pues nada, ¿te ha Y gustado? estoy dispuesto a contestar cuantas preguntas os hagan. ¿Te ha gustado, Fernando? Me ha encantado. ¿Ha Sabéis estado que soy gusto? fan vuestro. Yo os veo, os sigo. Sí, Y sí, sí. que me alegro mucho que debéis de seguir con esto porque esta divulgación de estas cosas llega a mucha gente y le gusta. ¿Eh? Sí, sí, seguro. Esperemos que sí que llegue a la máxima gente posible porque yo creo que sí, que en YouTube va a llegar a grandes números. Estupendo. Esperemos que sí. Bueno, pues nada, Gracias. un besito. Si quieres decir algo a esa última cámara, abuelo, un mensaje. No, o lo que nada, sea. que espero que os haya gustado, os haya servido sin mayores pretensiones, simplemente de conocer el mundillo este de la promoción inmobiliaria, promoción y construcción de viviendas, y que si en algo necesitáis de mí, alguno de los que me están escuchando, alguna información, algún consejo, alguna cosa, me tenéis a vuestra disposición. Yo estoy jubilado, tengo 76 años y me dedico a enseñar a todos los que quieren y tienen ganas sobre estas cuestiones, que es lo único que sé. Bueno, pues nada, con esto y un bizcocho, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, a todos. gracias.